Imagina que es el año 260 después de Cristo. Eres un comerciante de grano en la provincia romana de Egipto. Llevas 30 años en este negocio. Tu padre estuvo en este negocio, y su padre antes que él. Esta mañana, un centurión te entrega el pago por 3 meses de raciones de trigo para una guarnición cerca de Alejandría. Miras las monedas, denarios de plata, la moneda oficial del Imperio Romano. Pero algo anda mal. Has manejado estas monedas toda tu vida. Conoces su peso, su color, y su sonido cuando golpean la mesa. Estas monedas son más ligeras, son más oscuras. Cuando rascas el borde, lo ves. Un delgado baño de plata sobre metal base. No dices nada. Sabes que es mejor no cuestionar la moneda imperial a un soldado imperial. Pero cuando el centurión se va, caminas a la trastienda. Sacas un cofre fuerte. Dentro hay monedas de la época de tu abuelo. Las colocas una al lado de la otra. Las monedas viejas son de plata pura. Las monedas nuevas son de bronce con un recubrimiento de plata. En ese momento, entiendes algo que a los historiadores les tomará 2000 años documentar por completo. No estás presenciando una decisión financiera. Estás presenciando la lenta muerte de un sistema monetario, y eres uno de los primeros en darse cuenta. Esta no es una historia sobre Roma, no realmente. Esta es una historia sobre lo que le sucede a cada sistema monetario en la historia una vez que cruza un cierto umbral. Y el patrón es tan consistente, tan predecible, que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los sistemas monetarios no mueren en explosiones. Mueren en diluciones. Mueren en pequeñas decisiones que cada una parece razonable de forma aislada. Un poco más de gasto aquí, un poco menos de respaldo allá. Una medida de emergencia que se vuelve permanente. La muerte es tan lenta que cada generación normaliza la decadencia. Tus padres recuerdan cuando el dinero valía más, pero se adaptan. Tú te adaptas. Tus hijos se adaptarán hasta que un día no quede nada a lo que adaptarse. Esto no es teoría, es historia documentada. Sucedió en Roma, sucedió en Francia, sucedió en Weimar, Alemania, sucedió en Gran Bretaña, ha sucedido en Argentina 4 veces. Está sucediendo ahora mismo en varios países que podrías nombrar. La pregunta no es si los sistemas monetarios fallan. La pregunta es, ¿en qué fase de falla estás viviendo? ¿Y siquiera lo reconoces? Cuando la mayoría de la gente piensa en el colapso monetario, imagina un evento dramático, una caída del mercado de valores, una corrida bancaria, un gobierno derrocado, imágenes de carretillas llenas de papel sin valor, filas para el pan y caos en las calles. Esa es la versión de Hollywood. El proceso real es casi totalmente invisible para las personas que lo viven. Esto es lo que la gente realmente experimenta durante la lenta muerte de un sistema monetario. Aumentos graduales de precios que siempre se explican por otra cosa. Cadenas de suministro, malas cosechas, codicia corporativa, enemigos extranjeros. Una sensación constante de que estás trabajando más duro pero obteniendo menos. La silenciosa desaparición de opciones que antes existían. Pensiones que antes eran suficientes. Cuentas de ahorro que antes crecían. Casas que antes eran asequibles. Cada una de estas se explica individualmente. Cada una tiene una causa próxima que parece lógica. Precios de la energía, escasez de mano de obra, competencia global, errores de política del otro partido político. Lo que la gente casi nunca entiende es que estos síntomas están todos conectados. Todos son expresiones de la misma enfermedad subyacente, la lenta destrucción de la unidad de cuenta misma. Esto es lo que quiero decir. El dinero no es riqueza. El dinero es un derecho sobre la riqueza. Es una anotación contable, una promesa, una abstracción que representa cosas reales. Trabajo, materias primas, capacidad productiva. Cuando un sistema monetario es saludable, ese derecho mantiene su valor a lo largo del tiempo. Un día de tu trabajo hoy debería comprar aproximadamente la misma cantidad de bienes que un día de tu trabajo dentro de 10 años. No exactamente lo mismo, pero aproximadamente. Cuando un sistema monetario está muriendo, ese derecho se erosiona. Lentamente al principio, luego más rápido.
luego de golpe. Pero esta es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Durante la mayor parte de este proceso, el sistema sigue funcionando. Las tiendas siguen aceptando la moneda. Los salarios se siguen pagando. Las hipotecas se siguen emitiendo. Todo parece normal. Es solo cuando mides la moneda contra activos duros, oro, tierra, materias primas, empresas productivas, que ves la verdad. Los romanos no anunciaron que estaban devaluando el denario. Simplemente, poco a poco, valió menos. Un panadero en Roma en el año 100 después de Cristo podía comprar una hogaza de pan por una cierta cantidad. Para el año 300 después de Cristo, la misma hogaza requería 100 veces más denarios. Eso no es un aumento de precio. Esa es la muerte de una vara de medir. Seamos precisos sobre la mecánica. Cada sistema monetario en la historia ha descansado sobre uno de 3 cimientos: respaldo de productos básicos, confianza institucional o aplicación militar. El respaldo de productos básicos significa que la moneda es directamente canjeable por algo físico: oro, plata, cobre, sal. La moneda es un recibo. Puedes canjearla. La confianza institucional significa que la moneda tiene valor, porque la gente cree que la institución emisora es competente, honesta y estable. Así es como funcionan la mayoría de las monedas modernas. Aceptas dólares no porque puedas cambiarlos por oro, sino porque confías en que la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos gestionarán la oferta monetaria de manera responsable. La aplicación militar significa que la moneda tiene valor, porque estás obligado a pagar impuestos con ella. Y si no pagas impuestos, personas con armas vienen a tu casa. Este es el sistema de curso legal. Debes aceptar la moneda porque la ley lo dice. La mayoría de las monedas modernas se basan en los 3 hasta cierto punto, pero el equilibrio ha cambiado drásticamente en el último siglo. El respaldo de productos básicos ha sido casi completamente eliminado. La confianza institucional está haciendo la mayor parte del trabajo. La aplicación militar se encarga de los extremos. Ahora, aquí está la clave. Cuando un sistema monetario comienza a morir, el primer cimiento en erosionarse es el respaldo de productos básicos. Esto ya ha sucedido en la mayor parte del mundo. La última moneda importante en ser respaldada por oro fue el dólar estadounidense, y eso terminó en 1971. El segundo cimiento en erosionarse es la confianza institucional. Esto es lo que estamos viendo ahora. En varios países, la confianza no desaparece de la noche a la mañana. Se degrada gradualmente. Un escándalo aquí, una política inexplicable allá, cifras de inflación que no coinciden con la experiencia vivida, estadísticas oficiales que parecen diseñadas para ocultar en lugar de informar. Para cuando el público pierde la confianza en la institución, la moneda ya está condenada. Pero aquí está la trampa. Perder la confianza no es lo mismo que tener una alternativa. La gente sigue usando una moneda en la que no confía porque no tiene otra opción. Ahí es donde la aplicación militar toma el control. El Imperio Romano tardío no convenció a la gente de que el denario era valioso. Los obligó a aceptarlo. Los recaudadores de impuestos lo exigían. A los soldados se les pagaba con él. Negarse era un crimen. Esto funciona por un tiempo, a veces durante décadas, pero eventualmente surgen sistemas paralelos. Trueque, monedas extranjeras, productos básicos, mercados negros. La moneda oficial se convierte en una ficción en la que todos pretenden creer en público, mientras la ignoran en privado. Ese es el patrón, del respaldo de productos básicos a la confianza institucional, a la aplicación militar, a la ficción. Y la transición entre cada fase casi nunca es reconocida por la autoridad emisora. No lo anuncian, no lo admiten. Gestionan las percepciones mientras la base se desmorona. Deja que eso asimile. Ahora, examinemos el mecanismo que impulsa este proceso. Porque la muerte de un sistema monetario no es aleatoria, sigue una lógica específica. El mecanismo oculto es este: los gobiernos gastan más de lo que recaudan en impuestos,
y cubren la diferencia creando nueva moneda. Eso es todo. Ese es el motor completo de la muerte monetaria. Pero los detalles importan. En un sistema con respaldo de productos básicos, esto es difícil de hacer. Si cada dólar debe ser canjeable por una cantidad fija de oro, entonces el gobierno solo puede crear dólares si tiene oro para respaldarlos. La restricción es física. Pero una vez que se elimina el respaldo de productos básicos, una vez que la moneda es puramente una función de gestión institucional, no hay límite físico. El único límite es político y psicológico. ¿Cuánta moneda nueva se puede crear antes de que la gente se dé cuenta? La respuesta varía según el país y la época, pero el patrón es consistente. Primero, el gobierno se enfrenta a una crisis, una guerra, una pandemia, una depresión económica, un colapso bancario. La crisis exige gastos. Los gastos superan los ingresos. La diferencia se financia con préstamos. Pero el endeudamiento tiene un costo, intereses. Y si el endeudamiento continúa, los pagos de intereses aumentan. Finalmente, los intereses de la deuda existente se convierten en una parte significativa del propio presupuesto. En ese punto, el gobierno se enfrenta a una elección: recortar el gasto, aumentar los impuestos o crear nueva moneda para pagar los intereses. Recortar el gasto es políticamente difícil. Los programas tienen electorados. La gente depende del gasto. Recortarlo causa un dolor inmediato y visible a grupos identificables. Aumentar los impuestos también es políticamente difícil. Los impuestos son visibles, aparecen en las nóminas, desencadenan oposición, pueden ser evitados, evadidos o resistidos. Crear nueva moneda es políticamente fácil, es invisible a corto plazo, los costos son difusos. Se manifiestan como precios en aumento que pueden atribuirse a otros factores. Y para cuando el público comprende lo que está sucediendo, las personas que tomaron la decisión a menudo ya no están en el cargo. Así que los gobiernos eligen el camino fácil. No porque sean malvados, no porque sean estúpidos, sino porque la estructura de incentivos hace que cualquier otra elección sea casi imposible. Este es el mecanismo oculto. La estructura de incentivos de la gobernanza democrática combinada con la moneda fiduciaria crea una presión irresistible hacia la expansión monetaria. Aquí es donde se rompe. Permítanme darles ejemplos específicos. El denario romano era originalmente de plata pura al 95%. Bajo el reinado de Nerón en el siglo I, se había reducido al 93,5%. Bajo Marco Aurelio, bajó al 75%. A mediados del siglo III, contenía menos del 5% de plata. Bajo el reinado de Diocleciano, el denario era esencialmente bronce sin valor. Este proceso duró más de 200 años. Varias generaciones vivieron y murieron durante la devaluación. Cada generación sabía que la moneda valía menos de lo que recordaban sus padres. Pero el declive fue lo suficientemente lento como para que la vida continuara. La gente se adaptó. Exigieron precios más altos. Acumularon monedas más antiguas. Encontraron soluciones. El imperio no colapsó por la moneda, pero la moneda moribunda lo hizo todo más difícil. Se hizo difícil mantener un ejército porque los soldados exigían pagos en bienes en lugar de monedas sin valor. Se hizo difícil recaudar impuestos porque los impuestos recaudados valían menos para cuando llegaban a Roma. Se hizo difícil mantener la infraestructura porque los contratos se volvieron poco fiables. La muerte de la moneda no causó la caída de Roma, pero fue parte del mismo fallo del sistema. Fue un síntoma y un acelerador. Ahora consideremos Francia en el siglo XVIII. La libra había sido la moneda francesa durante siglos. Para la década de 1780, el gobierno francés enfrentó una crisis fiscal. Deudas de guerra por apoyar la Revolución Americana, costosos gastos de la corte y un sistema fiscal que eximía a la nobleza y el clero. En lugar de reformar el sistema fiscal, lo que requeriría confrontar intereses arraigados, el gobierno pidió prestado y pidió prestado y pidió prestado. Para 1789,
Aproximadamente la mitad de todo el gasto gubernamental se destinaba al servicio de la deuda. La mitad. Piensen en lo que eso significa. Por cada 2 libras que gastaba el gobierno francés, una se destinaba a pagos de intereses de préstamos anteriores. Eso no es un presupuesto. Eso es una espiral de muerte. La revolución que siguió no fue solo política, fue sobre un sistema fiscal que había llegado a un callejón sin salida matemático. Y el gobierno revolucionario, a pesar de todo su fervor ideológico, cometió el mismo error. Imprimió papel moneda asignado respaldado por tierras eclesiásticas confiscadas. Para 1796, el asignado había perdido el 99,9% de su valor. Permítanme darles otro ejemplo. La libra esterlina británica fue la moneda de reserva mundial desde aproximadamente 1815 hasta 1914. Un siglo de dominio. Durante ese periodo, la libra estaba respaldada por oro a un tipo fijo. Gran Bretaña tenía superávits comerciales. Los bancos británicos financiaban el comercio global. La frase, tan bueno como el oro, se refería a la moneda británica. Luego vino la Primera Guerra Mundial. La guerra costó más que cualquier conflicto anterior en la historia. Gran Bretaña suspendió la convertibilidad del oro en 1914 para financiar la guerra. Después de la guerra, en 1925, Gran Bretaña intentó volver al patrón oro al tipo anterior a la guerra. Este fue un error catastrófico. La libra estaba sobrevaluada. Las exportaciones británicas se volvieron poco competitivas. El desempleo se disparó. En 1931, Gran Bretaña abandonó el patrón oro por completo y nunca regresó. Para 1944, en Bretton Woods, la libra había cedido su estatus de moneda de reserva al dólar estadounidense. Para 1967, la libra fue devaluada en un 14%. Para 1976, Gran Bretaña requirió un rescate del FMI. Este es un sistema monetario muriendo, no en un solo evento, sino en una serie de decisiones a lo largo de 6 décadas. Cada decisión tenía sentido de forma aislada. Suspender la convertibilidad para luchar en la guerra, volver al oro para restaurar la confianza, abandonar el oro cuando resultó inviable, devaluar cuando la paridad se volvió insostenible, aceptar el préstamo del FMI, cuando las alternativas eran peores. Y sin embargo, en conjunto, estas decisiones trazaron un único arco desde la moneda más confiable del mundo, hasta una moneda nacional ordinaria, sostenida por instituciones internacionales. Ahora bien, aquí está la pregunta que rara vez hacen directamente los historiadores. ¿Quién se beneficia de la devaluación monetaria? La respuesta es incómoda. Los principales beneficiarios son los deudores. Si debes dinero y la moneda pierde valor, tu deuda se vuelve más fácil de pagar. Pides prestado dólares que valían más, pagas dólares que valen menos. El mayor deudor en la mayoría de las economías modernas es el propio gobierno. Piensa en lo que eso significa. La entidad que controla la moneda es también la entidad que más se beneficia de la pérdida de valor de la moneda. Esto no es una conspiración, es un incentivo estructural. Cuando el gobierno de Estados Unidos debe 35 billones de dólares, una reducción del 10% en el valor real del dólar, reduce efectivamente esa carga de deuda en 3,5 billones de dólares. Eso no es un error de redondeo. Eso es más que todo el presupuesto federal en algunos años. Nadie se sienta en una sala y decide robar valor a los ahorradores. Pero la estructura de incentivos crea presión hacia exactamente ese resultado. Más allá del gobierno, otros beneficiarios incluyen a cualquiera con grandes tenencias de activos comprados con dinero prestado. Promotores inmobiliarios, firmas de capital privado, inversores apalancados. Si pediste dinero prestado para comprar activos, y los activos aumentan de precio nominal mientras tu deuda permanece fija, ganas. Los ejecutivos de las instituciones financieras se benefician porque la expansión monetaria requiere intermediarios. Bancos, fondos de inversión y asesores financieros son los conductos a través de los cuales fluye la nueva moneda.
Cobran comisiones en cada transacción. Los primeros receptores de nueva moneda se benefician a través de lo que los economistas llaman el efecto Cantillon. Cuando se crea dinero nuevo, no entra en la economía de manera uniforme. Entra a través de canales específicos, bancos, contratistas gubernamentales, mercados de activos. Las primeras personas en recibir el dinero nuevo pueden gastarlo antes de que los precios se ajusten. Para cuando el dinero nuevo llega a los trabajadores y consumidores ordinarios, los precios ya han subido. Este es un mecanismo de transferencia de riqueza, y opera constantemente, de forma invisible, en cada sistema monetario que crea moneda más rápido de lo que la economía crea valor. Si algunas personas se benefician, otras deben pagar. Los principales perdedores son los ahorradores. Si depositas dinero en una cuenta bancaria, tienes efectivo o compras instrumentos de renta fija, estás prestando tu poder adquisitivo a otra persona. Si la moneda pierde valor, recuperas menos poder adquisitivo del que contribuiste. Esto es particularmente devastador para los jubilados y pensionistas, personas que trabajaron durante décadas, ahorraron diligentemente y esperaban que sus ahorros los sustentaran en la vejez. Estas personas siguieron las reglas, hicieron lo que se les dijo, y fueron lentamente robadas por un proceso que no podían ver y no podían detener. Los trabajadores de renta fija también pagan. Si tu salario es fijo o tarda en ajustarse, y los precios suben más rápido que tus salarios, tu nivel de vida disminuye. Esta ha sido la experiencia de la mayoría de los trabajadores estadounidenses desde la década de 1970. Los salarios nominales han subido. Los salarios reales, ajustados por el poder adquisitivo, se han mantenido casi planos durante 50 años. Cualquiera sin activos paga. La característica definitoria de nuestra era es la divergencia entre los precios de los activos y los salarios. Las acciones, los bienes raíces y otros activos han subido dramáticamente en términos nominales. Los salarios no han seguido el ritmo. Esto significa que las personas que ya poseen activos se vuelven más ricas, mientras que las personas que necesitan adquirir activos se quedan aún más atrás. Considera la vivienda. En 1970, el costo promedio de una vivienda estadounidense era aproximadamente el doble del ingreso anual promedio. Hoy, cuesta más de 5 veces el ingreso promedio. Eso no es porque las casas sean mejores, es porque la vara de medir cambió. El dólar, que denomina tanto los precios de las viviendas como los salarios, ha perdido valor. Pero los precios de los activos han subido más rápido que los salarios. Esto crea una brecha generacional. Las personas que compraron casas en las décadas de 1970 y 1980 vieron cómo su riqueza se multiplicaba. Sus hijos y nietos se enfrentan a un mercado que parece permanentemente inalcanzable. Nada de esto es visible si solo miras los números nominales. Los salarios parecen más altos que nunca. Los mercados de valores parecen más altos que nunca. Los valores de las viviendas parecen más altos que nunca. Pero denominados en horas de trabajo, o en productos básicos, o en poder adquisitivo real, la imagen es muy diferente. Esta es la lenta muerte de un sistema monetario. Los números suben, y de alguna manera la vida se vuelve más difícil. Permítanme ahora nombrar la restricción irreversible, porque entender el mecanismo no es suficiente. También deben entender por qué el sistema no puede corregirse a sí mismo. La restricción es esta. Una vez que un gobierno ha asumido compromisos fiscales que exceden su capacidad de financiar a través de impuestos, y una vez que esos compromisos se han vuelto políticamente intocables, las únicas opciones restantes son el incumplimiento, la inflación o la reestructuración. Permítanme desglosar esto. Los compromisos fiscales son programas de gasto, derechos y obligaciones de servicio de la deuda que el gobierno ha prometido. En los Estados Unidos, los más grandes son la Seguridad Social, Medicare, Medicaid, y los intereses de la deuda nacional. Juntos, estos representan aproximadamente el 70% del gasto federal.
La capacidad de financiar a través de impuestos significa la cantidad máxima de ingresos que el gobierno puede recaudar de manera realista. Esto no es ilimitado. Si los impuestos se vuelven demasiado altos, la actividad económica disminuye, la evasión fiscal aumenta y los ingresos realmente caen. Los economistas debaten dónde está este límite, pero todos están de acuerdo en que existe. Políticamente intocable significa que cambiar estos programas les costaría el puesto a los funcionarios electos. La Seguridad Social y Medicare a veces se denominan los terceros rieles de la política estadounidense. Tócalos y mueres políticamente. Esto no es una hipérbole. Los políticos que proponen recortes significativos a estos programas pierden las elecciones. Así que aquí están las cuentas. El gobierno federal gasta actualmente aproximadamente $6,5 billones al año. Recauda aproximadamente $4,5 billones en ingresos. La diferencia, aproximadamente $2 billones, es el déficit. Ese déficit se financia con préstamos, lo que aumenta la deuda, lo que aumenta los pagos de intereses, lo que aumenta el gasto del próximo año, lo que aumenta el déficit del próximo año. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que dentro de 10 años, solo los pagos de intereses superarán el presupuesto de defensa. Dentro de 15 años, superarán a Medicare. Esto no es especulación. Esto es aritmética. Los intereses se acumulan, la deuda crece, el gasto aumenta, la brecha se amplía. Y aquí está la restricción que lo hace irreversible. El sistema político no puede cambiar de rumbo. Recortar la seguridad social alienaría a los votantes mayores que votan en porcentajes más altos que cualquier otro grupo de edad. Recortar Medicare alienaría tanto a los votantes mayores como a la industria de la salud. Recortar la defensa alienaría a los contratistas de defensa y a las comunidades que dependen de las bases militares. Aumentar los impuestos significativamente alienaría a las empresas y a los votantes de ingresos altos. Cada solución tiene un electorado que castigará a los políticos que la implementen. Por lo tanto, la opción por defecto, el camino de menor resistencia política, es seguir pidiendo prestado, seguir gastando y permitir que la inflación reduzca lentamente el valor real de las obligaciones. Esto no es una política, es una inevitabilidad. En este punto, solo hay 3 opciones. Incumplimiento, negarse explícitamente a pagar las obligaciones, lo que destruiría la capacidad del gobierno para pedir prestado. Colapsaría los mercados financieros y causaría una crisis económica inmediata. Malán, reestructuración. Cambiar los términos de las obligaciones, extender los vencimientos o reducir los pagos. Lo cual es políticamente posible, pero históricamente raro para las principales monedas de reserva, ya que indica debilidad o inflación. Permitir que la moneda pierda valor para que las obligaciones puedan cumplirse en términos nominales mientras se reduce la carga real. Esto es invisible, difuso, innegable. Es el camino de menor resistencia. Esa es la trampa. La restricción no es financiera, es política. La restricción no es ignorancia, son incentivos. Cada actor en el sistema se comporta racionalmente según sus intereses individuales, y el resultado colectivo es la lenta muerte del sistema monetario. Hay otra dimensión de esto que la mayoría de los análisis ignoran. La velocidad. La velocidad del dinero se refiere a la rapidez con que el dinero cambia de manos. Si yo te pago a ti, y tú le pagas a otra persona, y esa persona le paga a otra, eso es velocidad. El mismo dólar puede soportar múltiples transacciones. He aquí por qué esto importa. Cuando la gente confía en una moneda, la gasta, la invierte y la hace circular. Una alta velocidad significa que la moneda facilita activamente el comercio. Cuando la gente comienza a desconfiar de una moneda, hace una de 2 cosas. La gasta inmediatamente antes de que pierda más valor, o la convierte en otra cosa. Activos, moneda extranjera o materias primas. En las primeras etapas de desconfianza, esto en realidad acelera la velocidad. La gente quiere deshacerse de la moneda rápidamente,
Los precios suben no solo porque hay más dinero, sino porque el dinero cambia de manos más rápido. Esto es lo que sucedió en Weimar, Alemania. El Banco Central estaba imprimiendo dinero, sí, pero la hiperinflación fue acelerada por la velocidad. A los trabajadores se les pagaba 2 veces al día. Corrían a las tiendas en su hora de almuerzo porque los precios subirían antes de la cena. En las últimas etapas, la velocidad se desploma. La gente se niega a mantener la moneda en absoluto. Vuelven al trueque, a las monedas extranjeras o a sistemas alternativos. La moneda oficial se vuelve ceremonial. Venezuela ofrece un ejemplo reciente. Para 2018, el bolívar estaba perdiendo valor tan rápido que los precios se duplicaban cada pocas semanas. Los comerciantes dejaron de fijar los precios de los bienes en bolívares. Usaban dólares o pesos colombianos o simplemente el trueque. La moneda oficial todavía existía, simplemente dejó de funcionar como dinero. Esta es la etapa final. Cuando la velocidad colapsa, la moneda está muerta. El gobierno puede imprimir tanto como quiera, a nadie le importa. La abstracción ha perdido toda conexión con la realidad. La pregunta para cualquier sistema monetario es, ¿en qué punto de esta progresión estamos? Hay un factor que distingue al dólar estadounidense de la libra francesa o el denario romano, el estatus de moneda de reserva. El dólar estadounidense no es solo la moneda de los Estados Unidos, es la moneda del comercio global. El petróleo se cotiza en dólares. Las deudas internacionales se denominan en dólares. Los bancos centrales de todo el mundo mantienen dólares como reservas. Esto crea lo que los economistas llaman privilegio exorbitante. Los Estados Unidos pueden pedir prestado a tasas más bajas que otros países porque la demanda de dólares es constante. Puede tener déficits comerciales indefinidamente porque otros países necesitan dólares para su propio comercio. Pero este privilegio no es permanente. La libra británica tuvo el estatus de moneda de reserva durante un siglo. Luego no lo tuvo. El florín holandés tuvo el estatus de moneda de reserva en el siglo XVII. Luego no lo tuvo. Toda moneda de reserva en la historia ha perdido eventualmente ese estatus. La vida útil promedio parece ser de aproximadamente 80 a 100 años. El dólar ha sido la moneda de reserva dominante desde 1944. Esos son 80 años. Esto no significa que el dólar perderá el estatus de reserva el próximo año o en 10 años, pero el patrón sugiere que sucederá eventualmente, y cuando suceda, la transición será dolorosa. He aquí por qué. El estatus de moneda de reserva suprime las consecuencias de la expansión monetaria. Otros países absorben dólares, los retienen, los reciclan en bonos estadounidenses. Esto proporciona una demanda constante que enmascara el verdadero alcance de la creación de moneda. Sin el estatus de reserva, esa demanda desaparece. Los dólares retenidos en el extranjero regresan a casa. La inflación que se exportaba ahora permanece en el ámbito nacional. Los costos de endeudamiento aumentan porque los compradores extranjeros ya no subsidian la deuda estadounidense. La transición de moneda de reserva a moneda ordinaria se ha asociado históricamente con un ajuste económico severo, a menudo que abarca décadas. Gran Bretaña experimentó esto de 1914 a 1976. Repetidas crisis monetarias, declive industrial, empobrecimiento relativo y pérdida de influencia geopolítica. Nadie puede predecir cuándo le sucederá esto al dólar, pero los mecanismos se entienden bien y el patrón histórico es claro. ¿Cómo sabes cuándo un sistema monetario está muriendo? Los primeros indicadores son sutiles. Divergencia entre las estadísticas oficiales de inflación y la experiencia vivida. Aumento de los precios de los bienes esenciales como la vivienda, la atención médica y la educación que superan la inflación reportada. Creciente conciencia pública de la política del Banco Central, lo que generalmente indica que la política está comenzando a fallar. Los indicadores intermedios son más visibles. Pérdida de confianza en las instituciones oficiales. Mayor demanda de activos duros como oro, bienes raíces y materias primas.
Fuga de capitales a medida que personas ricas trasladan dinero al extranjero. Y aumento de las tasas de interés a medida que los prestamistas exigen compensación por el riesgo cambiario. Los indicadores tardíos son obvios pero demasiado tarde para actuar. Sustitución de divisas, donde la gente usa monedas extranjeras para transacciones domésticas. Inestabilidad de precios, con precios cambiando más rápido de lo que se pueden reimprimir los menús. Inestabilidad política, con gobiernos cayendo por mala gestión económica. Y finalmente, reforma monetaria. La introducción de una nueva moneda, generalmente a una fracción del valor de la moneda antigua. El desafío es que estas fases pueden durar décadas. Argentina ha estado experimentando disfunción monetaria desde la década de 1980. Sigue sucediendo. El sistema no colapsa, se degrada. Y durante la degradación, la vida continúa. La gente se adapta, encuentra soluciones, ajusta las expectativas. Cada generación acepta una nueva normalidad que habría sido impensable para sus abuelos. Esta es la naturaleza de la muerte lenta. Es sobrevivible a corto plazo. Simplemente erosiona todo a largo plazo. Desde 2008, los principales bancos centrales del mundo han creado cantidades de monedas sin precedentes. El balance de la Reserva Federal ha crecido de aproximadamente 800.000 millones de dólares a más de 7 billones de dólares. El Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra han seguido caminos similares. Esto no es normal. En términos históricos, este es un experimento extraordinario. La justificación ha sido la respuesta a la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda europea, la pandemia de COVID. Cada crisis exigió expansión monetaria, y después de cada crisis, la expansión no se revirtió por completo. El resultado es un sistema monetario que ahora depende de una expansión continua para funcionar. Las tasas de interés no pueden normalizarse porque los niveles de deuda son demasiado altos. Los balances no pueden reducirse porque los mercados de activos son demasiado frágiles. El sistema requiere una inyección constante de nueva moneda, solo para mantener la estabilidad. Esta no es una observación partidista, es una descripción mecánica. El motor necesita combustible para seguir funcionando. Cortar el combustible hace que el motor se detenga, pero el propio combustible está causando daño. Los precios de los activos se han desconectado del valor subyacente. Los costos de la vivienda absorben porciones cada vez mayores de los ingresos de los hogares. La desigualdad ha alcanzado niveles no vistos desde la Edad Dorada. Estos no son problemas separados. Son manifestaciones de la misma dinámica subyacente. Un sistema monetario que ha cruzado el umbral de sostenible a autoconsumidor. ¿Qué hacen los gobiernos cuando reconocen que un sistema monetario está muriendo? Históricamente, hay algunas respuestas comunes. Primero, la negación. Los funcionarios insisten en que la inflación es transitoria, que los niveles de deuda son sostenibles y que la moneda es fuerte. Esta fase puede durar mucho tiempo hasta que no pueda más. Segundo, la búsqueda de chivos expiatorios. La culpa se asigna a especuladores, acaparadores, enemigos extranjeros u opositores internos. A veces se implementan controles de precios, lo que empeora la escasez y lleva el comercio a la clandestinidad. Tercero, intentos de reforma. Se anuncian nuevas políticas con gran fanfarria, programas de austeridad, anclajes monetarios o fondos de estabilización. Estos a veces funcionan temporalmente, pero si la aritmética fiscal subyacente no ha cambiado, las reformas finalmente fallan. Cuarto, cambio de régimen. O el gobierno cae o implementa una nueva moneda. A veces ambas cosas. Este es el reinicio. La moneda antigua se reemplaza a una fracción de su valor anterior. Los ahorros se eliminan. Las deudas se reestructuran. El ciclo comienza de nuevo. Este patrón se ha repetido en país tras país. Argentina, Alemania, Zimbabue, Venezuela, Brasil, Rusia, Turquía. Los detalles difieren. La trayectoria es la misma. La pregunta que queda es si las grandes monedas de reserva, el dólar,
el euro, el yen, pueden experimentar la misma trayectoria. Históricamente, siempre lo han hecho. La única pregunta es el momento. Permítanme terminar con esto. En 1923, un economista alemán llamado Karl Helfferich testificó ante el Reichstag sobre la hiperinflación que estaba destruyendo la economía alemana. Se le preguntó cómo sucedió. Su respuesta todavía se cita hoy. Dijo, en efecto, que cada paso parecía necesario en ese momento. Cada decisión fue tomada por personas razonables que respondían a crisis genuinas. Nadie tenía la intención de destruir la moneda. Simplemente sucedió. Una decisión a la vez. Así es como mueren los sistemas monetarios. No por malicia, sino por inercia. No por conspiración, sino por incentivos. No por estupidez, sino por el peso acumulado de elecciones individualmente racionales, que son colectivamente catastróficas. El comerciante romano en el año 260 después de Cristo no tenía una palabra para lo que estaba presenciando, pero sabía que algo andaba mal. Las monedas eran más ligeras. La confianza se estaba erosionando. El imperio se estaba pudriendo desde adentro. No sabía cuánto tiempo llevaría. Nosotros tampoco. Pero el patrón es claro. Los mecanismos se entienden. Los precedentes están documentados. La pregunta no es si este sistema terminará. La pregunta es qué viene después y si reconocerás el final cuando llegue. Porque si la historia sirve de algo, la mayoría de la gente no lo hará. Se adaptarán, lo normalizarán. Se preguntarán por qué la vida parece más difícil, por qué las cosas parecen más caras y por qué el futuro parece menos cierto de lo que solía ser. Y la respuesta estará allí en las monedas, en los precios y en los números que no cuadran del todo, esperando ser vistos. Este es un análisis histórico y educativo, no un consejo financiero o de inversión. Si esta historia cambió su forma de ver el dinero en su bolsillo, o la historia de los imperios, suscríbase a nuestro canal y dele me gusta a este video. Estamos descubriendo las verdades económicas que han intentado enterrar. Preparémonos para el futuro entendiendo el pasado. El próximo capítulo de la historia se está desarrollando ahora, y el próximo tesoro del conocimiento pronto será revelado.